el miembro inferior. Recordando que al igual que el miembro superior, este está dividido en segmentos. Cadera, muslo, pierna y pie. Cuando hablamos de cadera, encontramos a un hueso que está formando a nivel óseo, el hueso coxal o ilíaco. A nivel de muslo, encontramos al hueso más largo del cuerpo. A nivel de que es pierna, pero no sin antes dejar de mencionar que entre la pierna y lo que es el muslo existe un huesito importante, la rótula o patela, que es el elemento estabilizador de la articulación de la rodilla. Sin ese huesito, nuestra rodilla sería a cualquier sitio y no pudiéramos mantenernos de pie. El segundo o tercer segmento está conformado por dos huesos tan igual como el antebrazo, la tibia y la fíbula, o también llamado peroné. Y finalmente, el segmento más inferior, que es el pie. Al igual que en la mano, el pie también está formado por 26 huesos. ¿Recuerdan cuántos huesos había en la mano? 27. 27. Aquí hay un hueso menos. Divididos, la única diferencia en tarsos, en la mano eran carpos, metatarsos, tarsos y falanges. ¿Ok? Tarsos, metatarsos y falanges. Vamos a empezar primero por la cadera, pero antes hay que recordar que anatómicamente la cadera, que está formada por el hueso coxal o ilíaco, forma, cuando se une con su antagónico y con otro hueso, lo que nosotros llamamos la cintura pélvica. Y la cintura pélvica, ustedes observan acá, en este preparado, que está formado por ambos huesos coxales o ilíacos en su parte anterolateral. Y por detrás está conformado por el hueso sacro, ¿correcto? Pero no hay que olvidar que la porción final del sacro se articula con una pequeña porción de hueso de la columna vertebral, que es el coxis. ¿Okay? Entonces, la cintura pélvica va a estar formada por ambos huesos coxales, el sacro y el coxis. Es por eso que esta estructura anatómica para formar la pelvis está formada por articulaciones propias, que no tienen que ver con ningún otro hueso. Uno, la que se unen formando con el sacro y el hueso coxal o ilíaco, la articulación sacroiliaca, que es bilateral, ¿correcto? Hacia adelante, ambos huesos coxales a nivel del pubis se unen para formar la sínfisis púbica. Y abajo, lógicamente, el sacro se une al coxis formando la articulación sacro-coxígea. Quiere decir que cuando ustedes le pregunten, ¿y la pelvis por qué huesos está conformado? Está conformado por ambos huesos ilíacos, el sacro y el coxis. ¿Qué articulaciones propias de la pelvis, porque la pelvis tiene otras articulaciones que se unen con otros huesos, van a formar sacroiliaca, la púbica, o de la sínfisis púbica, perdón, y la sacrocoxígea? ¿Ok? ¿Tiene otras articulaciones externas con otros huesos? Sí. La otra es Sacrocoxígea, que es la articulación coxofemoral. Recordando que esta articulación no es que sea más importante que las otras, pero sí cumple una función relevante, que gracias a esta articulación nos permite el desplazamiento. Y ojo, esta es una articulación diartrósica más completa, porque tiene los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, etcétera, etcétera. Por eso se llama enartrósica. Articulación enartrósica. Es diartrósica con su clasificación enartrósica. Diartrósica. ¿Okay? Muy bien, ahora, recuerden ustedes que cuando hablamos de pelvis, la pelvis también nosotros la podemos diferenciar de una pelvis masculina y una pelvis femenina porque tiene características marcadas. Por ejemplo, esta es la abertura pélvica superior, esta es la abertura pélvica inferior. Esta abertura pélvica superior me va a delimitar hacia arriba lo que es la pelvis falsa o pelvis superior y debajo hacia acá la pelvis verdadera. ¿Ok? O pelvis inferior. Pero hay que tener en cuenta, esta pelvis o abertura pélvica, ¿qué forma tiene esa abertura pélvica superior? De un corazón, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que cuando ustedes vean una pelvis que tiene esta forma de corazón, es una pelvis masculina. La pelvis femenina es más ovoide, casi circular, ligeramente mayor diámetro anterotransversal. ¿Correcto? Entonces, otra característica que yo puedo determinar es que las crestas ilíacas en el varón son mucho más altas. En la mujer son mucho más abiertas. Por eso la mujer tiene caderas marcadas. Sea o no
Esto sí difiere que hay mujeres que tienen caderas más que otras. Toda mujer tiene caderas. El que no tiene caderas es el varón. Si usted se pone una licra, nos da risa, estamos chicos, luego largo. Los caballeros no tenemos caderas, prácticamente. Entonces ya tienen una diferencia. La pelvis femenina es más ancha, el de varón es más angosta, pero es más alta. ¿Okay? Otra cosa que también a ustedes les sirve como referencia. ¿Cómo se llama esta estructura anatómica? Sínfisis púbica. Sínfisis púbica. Ustedes ven que debajo hay una escotadura, que es la escotadura subpúbica. En el caso del varón, esta escotadura es de forma triangular. Es más cerrada, si quieren llamarlo así. En el caso de la mujer es obtusa, es más abierta. Otra característica diferente. Por eso ustedes van a ver que los agujeros obturadores, en el caso del varón, si yo mido la distancia que hay entre un agujero obturador en la pelvis masculina, este es más cerca en comparación a la pelvis femenina, que esto debería estar más separado. Miren ustedes, los agujeros obturadores prácticamente tienen una longitud vertical hacia arriba. En cambio, la mujer son más horizontales, ¿no? Y así yo podría estar hablando de diferentes características. Por ejemplo, recuerden que la pelvis masculina es más pesada, la pelvis femenina es mucho más liviana. Los componentes o estructuras en la pelvis, como cualquier parte del hueso femenino, son menos marcadas. Están presentes, pero son menos marcadas, menos relieve. En el varón sí son más toscas. Profesor, pero entonces aquí estamos viendo de una pelvis de un niño entre 10 a 12 años. ¿Ok? Por eso ustedes la ven pequeña, todavía no ha terminado su desarrollo, ¿no? Entonces, ahí tenemos características de una pelvis masculina en comparación a una pelvis femenina. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre nuestro huesito, el hueso coxal o ilíaco. ¿Ya? Este hueso forma parte de la cadera, pero para ustedes, ¿es un hueso plano, un hueso irregular, un hueso cúbico, un hueso largo? ¿Qué tipo de hueso es? ¿De acuerdo a sus dimensiones? Plano. Un hueso plano, muy bien. Entonces, si es un hueso plano, tiene forma cuadrilátera, ¿verdad? Es decir, va a presentar 4 bordes. Pero antes de eso yo tengo que determinar que este hueso primitivamente estaba formado por 3 huesos que han unido, se han soldado. Un hueso que ustedes ven que tiene forma de una cresta, que corresponde al ilion. Si ustedes examinan la parte inferior, hay una porción gruesa, tuberosa, y hay una porción mucho más plana. La porción plana es el pubis. La porción gruesa, ancha, tuberosa es el isquion. Recuerden que cuando nosotros nos sentamos, nos apoyamos sobre el isquion. Por eso esto se llama la tuberosidad isquiática. ¿Ok? Entonces, ya sé que primitivamente está formado por ilion, pubis e isquion. Quiere decir que a nivel del centro del acetábulo, porque esta cavidad se denomina cavidad cotiloidea, acetábulo o cotilo, aquí existen 3 escotaduras primitivas que separaban a estos 3 huesos. ¿Cuáles son? Vamos una por aquí, vamos por acá. Miren, ¿ah? Y una que viene por acá. La escotadura que une al ilion con el pubis se llama escotadura iliopúbica. La que une al ilion con el isquion, ilioisquiática. Y la que une al pubis con el isquion, isquiopubiana. Estas 3 escotadoras son la separación primitiva que tiene este hueso antes de alcanzar su osificación a más o menos aproximado entre los 10 a 15 años. Termina ya y forma un hueso único como lo conocemos aquí. ¿Ok? Ahora, esto es las escotadoras de la división primitiva de este hueso. Pero ahora vamos a ver, si ya sabemos que este hueso, ¿cómo está orientado? Recuerden ustedes que el ilion siempre va a estar ubicado en la parte superior. ¿Ok? Entonces puede ser aquí o puede ser aquí. Otro elemento que a mí me determina que si yo miro ambas caras, porque tiene 2 caras, una cara observa una concavidad profunda. Esto es el acetábulo o cotilo. En la otra no encuentro esta cavidad. Recuerden, donde esté el acetábulo siempre va a ser la cara externa o cara lateral. La otra puede ser así o puede ser así. Siempre teniendo como presencia la cresta ilíaca hacia arriba. Ahora, con respecto a lo que debían hacer los huesos, que es hueso plano, el pubis, hueso tuberoso, el isquion. El hueso plano, lo que vendría a ser el pubis, debe unirse con el otro pubis para formar la sínfisis púbica. Es por eso que este hueso es anterior.
En cambio el otro es posterior porque es donde yo me voy a apoyar y sentar cuando estoy sentadito, pues. Entonces este se ubica en la porción anterior inferior, posterior inferior. Entonces la posición correcta de este hueso para mí es del lado Derecho. ¿Ese huesito de qué lado será? A ver. Derecho. Derecho. No hay dudas en eso, ¿verdad? Entonces ya sabemos que este hueso es del lado derecho, es un hueso cuadrilátero, presenta dos caras. Cara, El lateral. cara, Media. Anterior. Pélvica también le llaman. también llamado Endopélvica. pélvica, Endopélvica. Cresta. borde, Superior. Superior. Borde. Inferior. borde, Anterior. Anterior. borde. Posterior. Cuando ustedes no se olviden y no puedan reconocer los bordes, Anterior. recuerden, los bordes tienen escotaduras y salientes. El borde más marcado es el borde posterior porque tiene una escotadura profunda, que esta es la escotadura ciática mayor. Entonces, cuando ustedes vean la ciática mayor, borde posterior. Entonces, ya tengo yo esto orientado a mí. Entonces, ahora voy a describir qué tengo en mi cara externa. Lo que observo aquí, en primer lugar, el acetábulo cotilo, Cara semilunar. que se divide en dos porciones. Una porción que yo la marco así Cresta. y tiene forma de una semiluna o una herradura Cara Una U. semilunar. o carilla semilunar, que es la cara o porción articular de este hueso. Quiere decir, carilla en forma de media luna o semilunar o superficie articular en forma de media luna, que sirve para que la cabeza del fémur juegue sobre esa superficie. Pero también tengo otra superficie en el fondo, que estoy marcando de celeste. Fosa. Ese es el trasfondo de la cavidad cotiloidea Fosa. o fosa cotiloidea. Pero la única diferencia es que esa superficie es no articular. Quiere decir que la cabeza femoral no choca ahí, solamente juega en la superficie del nivel. ¿Ok? Entonces ya saben que el acetábulo se divide en dos: una superficie articular en forma de media luna y una superficie no articular, que es el trasfondo o fondo del acetábulo cavidad cotiloidea. ¿Ok? Pero también el acetábulo Cresta. es coquetito y tiene ¿qué? Cresta. Su ceja cotiloidea. Ceja cotiloidea. También le dicen cresta. También le dicen cresta o ceja cotiloidea, ¿no? Ahí está, miren ustedes, su ceja cotiloidea. Cotiloidea o ceja del acetábulo, cresta del acetábulo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que encontramos en la parte media externa. Ahora vamos hacia arriba. Hacia arriba observo una depresión, una ligera concavidad, ¿verdad? Y te observo líneas semicirculares. Líneas glúteas. Y divide esta cara en tres porciones: una anterior, una media y una posterior. A esta fosa se le denomina fosa ilíaca externa, también llamada fosa glútea. ¿Por qué? Porque aquí se van a insertar los músculos glúteos. ¿Y cuál es su distribución? En la porción anterior de esta fosa, el glúteo menor. En la parte media, el glúteo mediano. Y en la parte más pequeña, donde está el músculo más prominente, el glúteo mayor. Esa es la disposición de estos músculos dentro de la fosa glútea o fosa ilíaca externa. ¿Ok? Vayamos hacia la porción inferior. En la porción inferior tenemos un agujero que lo voy a observar tanto en la cara externa como en la cara interna. El agujero obturador, que en estado fresco está cubierta por una membrana muy fina, la membrana obturatriz. También en sus bordes se van a insertar los músculos obturadores, en este caso. Y si yo miro hacia aquí, miren, por encima del agujero obturador, muy cerca a lo que es el pubis, veo una especie de canal que recorre diagonalmente en sentido antero-interno. Miren, ¿ok? Este se le denomina surco, se le llama también canal subpúbico o surco para el van obturador. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el van obturatriz, vena, arterias y nervios obturadores. ¿Ok? También subpúbico, porque recuerden, esta es la rama ascendente del pubis y esto está debajo de esta rama, por eso también se le conoce como canal subpúbico. Pero sea canal o surco para el van obturador es lo mismo. Ya saben que por ahí pasa el van obturador o el van obturatriz. ¿Ok? Muy bien. Estos son los elementos más representativos que yo voy a observar en mi cara externa. Vamos a la cara interna. Y también, miren ustedes, aquí observo esta línea que me está separando. Si yo la contorno, llega hasta el borde de la cresta ilíaca. Y la línea arqueada o arqueada. En su porción inicial, hasta antes de llegar al pubis, esto se llama línea innominada, línea arqueada o línea arcuata o línea innominada.
¿Ya? Al momento de llegar cerca de la sínfisis se forma una cresta pectínea, ¿ok? Pero es la continuación de la línea arcuata o línea arqueada. Esta línea me va a dividir esta cara en una porción superior y una porción inferior. En la superior vuelvo a ver esta fosa, Fosa ilíaca interna. fosa ilíaca interna. ¿Y quién se va a insertar aquí? El músculo ilíaco, conjuntamente con otro músculo que viene de la zona lumbar, el psoas mayor. Por eso que le dicen muchos que aquí se ubica el músculo psoas ilíaco. ¿Ya? Pero el principal que se aloja solamente en esta fosa ilíaca, donde tiene su origen de inserción, es el músculo ilíaco, que forma parte de lo que es la pelvis falsa hacia arriba. Recuerden que de aquí a ahí es falsa. Por debajo de la línea innominada o línea arqueada, observo, miren, una zona gruesa, tosca de la cresta ilíaca. Es la tuberosidad ilíaca. Pero también observo, miren, una superficie algo lisa que tiene forma de una oreja. Carilla auricular. Por eso se llama carilla auricular, que es la que se articula con quién? Con las alas del sacro. ¿Mm? Entonces ya saben ustedes que forma parte de la articulación sacroiliaca. Auricular. ¿Mm? Luego, miren ustedes, aquí tenemos lo que vendría a ser el cuerpo del hueso coxal o hueso ilíaco, que viene a ser la pared posterior de la cavidad cotiloidea. Y hacia abajo, pues observo nuevamente el agujero obturado. ¿Ok? Entonces, son todos estos elementos que yo voy a referenciar a nivel de mi cara interna. ¿Ok? ¿Estamos ustedes? Vamos ahora a ver los bordes. ¿Quieren el borde anterior o posterior? Anterior. ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo. No, De arriba hacia abajo. Vamos, entonces. Vamos. Entonces, recuerden ustedes que como este era un cuadrilátero, tenía 4 ángulos, ¿verdad? ¿Qué ángulo era este? Ángulo Superior. antero superior. ¿Qué ángulo era este? Antero Ángulo inferior. inferior. ¿Qué ángulo era este? Póstero superior y póstero inferior. Entonces ya tengo mis 4 ángulos de este 4 de este hueso. Pero en esos ángulos vamos a encontrar estructuras anatómicas. Vamos a ver qué están. En el primero, que es el ángulo antero superior, encuentro una saliente. Espina ilíaca Es antero superior. la espina ilíaca. Este va a ser mi Superior. referente anatómico cuando ustedes quieran ubicar su zona para las inyecciones intramusculares, porque tienen que palpar esta espina y de ahí ustedes van a medir la posición del cuadrante superexterno. Entonces, la espina ilíaca antero superior, que aquí presta inserción a 2 músculos. El músculo más largo del cuerpo, ¿quién es? Músculo. Más largo del